Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. El viernes pasado teníamos conocimiento de una nueva agresión en Pando a docentes. Ustedes saben que, de hecho, que iba a haber paro, que no iba a haber paro. Últimamente es como... No se puede decir que es la manera de saldar estas situaciones, porque no se saldan en lo absoluto. Yo creo que con la medida del paro, debatible si se quiere, lo que se intenta es la concientización, ¿no? Es machacar en el concepto de, che, ¿qué está pasando? Miren lo que... Bueno, al principio decían que no es que antes no pasara. Algunos dicen, esto, ahora hay cada vez más violencia. Otros dicen, no, siempre pasó. El hecho es que algo hay que hacer. En realidad... Podemos estar debatiendo horas si la medida del paro corresponde o no corresponde, si soluciona. Pero en el medio o en el mientras tanto aparecen ideas que podrían llevar a alguna posible o eventual solución en el tema. Entre esas ideas está el proyecto presentado por el diputado del Partido Colorado, Adrián Peña. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. La palabra multa aparece por allí como una posibilidad para disuadir, porque tampoco es que va a solucionar las cosas el lunes, ¿no? Porque naturalmente. La multa la pagás cuando ya ocurrió el hecho, cuando ya... Pero bueno, algunos sostienen que somos muy hijos del rigor y que a veces esas son las cosas que realmente hacen los cambios culturales. No sé qué piensan ustedes. Somos hijos del rigor. El ejemplo más claro es el tránsito. ¿Ah? Te ponen una multa, nunca más transgredís la velocidad, la luz roja o la señal de pare. Yo creo que la multa, desde el punto de vista educativo, es necesaria. ¿Tá? Me parece que... No sé si en este caso va a ser muy aplicable o no. Ahora vamos a ver cómo sería. Pero me parece que algún tipo de medida hay que hacer para que no paren más, por favor, los maestros por todo el país porque agreden a una maestra, a una directora, a una escuela. ¿Qué opinas, Pascal? Tú preguntabas en la presentación del tema si el paro o la huelga es una solución. Claramente no lo es. O sea, porque si fuera una solución ya se habría erradicado la agresión contra los docentes, porque después de cada agresión hay un paro. Por lo tanto, ese camino no va al fondo del asunto. Es un delito, digamos, lesionar a una persona es un delito. Con este nuevo código es difícil que alguien vaya preso. Bueno, no van presos por otras cosas, no van a ir presos, por tirarle los pelos a una maestra. Deberían, pero no van a ir. La multa es un camino distinto. Lo que pasa es que el público al cual seguramente esta norma puede comprender, yo no sé si va a tener la misma reacción frente a la multa que tiene una persona que tiene un auto que vale 10, 15 mil dólares y lo duele en el bolsillo y le va a tener que pagar con la patente. Entonces, la multa puede ser una buena idea, no sé hasta qué punto puede ser aplicable en este caso. Más allá de que la multa, me parece que sería interesante también, que creo que se puede hacer con la legislación actual, aplicar medidas sustitutivas que vayan en función del centro educativo. La mayoría de estos hechos se da frente al alumnado, que después se queda con una sensación, me imagino yo, bastante complicada, ¿no? Ver a una madre delante de todos los alumnos que estaban en un comedor, agrediendo a la directora, los empujones. Me parece que sería bueno también medidas que tuvieran que ver con trabajo comunitario con esos niños. Ir al centro educativo, hacer cosas por el centro educativo, porque la prisión tampoco funciona. Uno de los últimos casos, la mamá que agredió, resultó procesada con prisión. Eso no fue ejemplarizante, no fue... No, pero además también uno puede pensar... No persuadió que al resto el que de las termina madres. siempre pasándola peor es el chiquilín, es el hijo que va al liceo o a la escuela. O sea, capaz que este nuevo código pueda incluir, como parte de estos nuevos acuerdos, que esta mamá vaya a ese centro, cumpla alguna tarea, cocine, limpie, pinte una pared, participe de la jornada de reflexión, porque acá se hizo el lunes una jornada de reflexión, se paró el viernes. El lunes una jornada de reflexión. ¿Quién va a la jornada de reflexión? Los padres que ya tienen un buen vínculo con los maestros, los que van siempre a las reuniones. Pero si tú llegas a agredir a un docente, de ahí a que vayas con ganas y que tenga sentido, que formes parte de una jornada de reflexión... ¿Será parte del acuerdo? ¿Será parte del acuerdo que hay que alcanzar? Que a mí me parece que esto forma parte, esta es una fotografía, por supuesto, que nos hiere a todos, que nos duele a todos, pero me parece, yo estoy muy ilusionado de la charla ahora con Adrián, me parece que le erramos al bizcochazo si solo pensamos en las consecuencias que acabo de decir que son horribles, pero también tenemos que preguntarnos en las causas, qué tipo de condiciones pueden darse para que una mujer, una madre, sea capaz de golpear
a una maestra, a una directora. Hay dos posibilidades. Una, hacerla corta, es una hija de tal por cual. Yo en general, ese camino corto a mí no me seduce. Yo soy más amigo de complejizar las cosas, de hacernos preguntas, de ir hasta el hueso, de rascarnos, de interpelarnos entre todos y a todos. Y bueno, por ahí creo que tienen que andar las soluciones. Peña, analicemos el proyecto. Que además, ¿por qué está desde el 2016 en realidad? Bueno, sí, porque la situación... Agradezco mucho los puntos de vista que son bien interesantes y trataré de dar respuesta a todos. Este problema no es nuevo, ¿no? Lo que sí venimos viendo es que se viene agravando a medida que el tiempo transcurre, lamentablemente, ¿no? Sí. También debo decir un par de cosas. Que lo que trasciende son estos hechos que son públicos, pero que los actos de agresión, no solo físicos, son muchos en todo el país. O sea, hay cosas que se conocen, como lo que pasó el viernes, que se mediatizan, que adquieren dimensión pública y hoy estamos acá hablando del tema. Pero permanentemente, todos los días, por la propia profesión de uno de ir reuniéndose con interlocutores de toda la sociedad, recibe los comentarios, las denuncias y las observaciones que le hacen los docentes sobre situaciones que viven en los centros de estudios, que son muchísimas más de las que creemos. También el problema no se da solo en los contextos, digamos, críticos o socioeconómicos bajos. Eso también es algo que hay que señalarlo. O sea, este problema de agresión a docentes o de determinado tipo de presiones a los docentes no solo se da en la escuela pública y no solo se da en lugares de esas características. También se da en otros ámbitos, también se da en la educación privada. Eso es importante tenerlo claro. No puedo dimensionarlo porque no hay medidas, pero sí también pasa. Yo pago la cuota y a mi hijo le haces esto, no le haces tal cosa, etcétera, etcétera. Muchas veces situaciones puntuales, concretas, que te plantean los docentes, padres que te esperan a la salida o adultos cercanos a los niños que esperan a la salida, le dice, vos dejás repetidores a los gurises, a mi hijo no lo dejás repetidor, y lo amenazan, la amedrentan. Entonces, ¿a qué va el proyecto nuestro? Va a comenzar a encarar el tema, que creo que algo hay que hacer. Claro, porque no remite solo a la agresión física. No, cubre una actitud, sobre todo. Exactamente. ¿No? Lo primero, creo que es lo que dice Alejandro. Acá hay causas mucho más profundas, acá hay un proceso de deterioro que viene de mucho tiempo y que hay que analizar y que hay que tratar de revertir. Ahora, algunas cosas hay que hacer en lo inmediato para comenzar a dar determinadas señales desde la sociedad. Porque si es que todos los días pasamos con el discurso de que la educación es lo importante, que hay que jerarquizar la tarea docente, que hay que protegerla, que hay que cuidarla, que hay que jerarquizar a ese docente para que más sean los que quieren aspirar a ser maestros, por ejemplo, y no el 70% de lo que precisamos, hay que comenzar a revertir cosas. Y esta es comenzar a dar señales de que el colectivo docente es un colectivo que la sociedad uruguaya defiende de manera especial porque el Uruguay tiene centrada en la escuela, en la educación y fundamentalmente en la escuela pública sus expectativas de futuro y centrales. Bien. Es una señal que tenemos que dar como comunidad. Lo que yo digo es, lo de la multa es un comienzo, naturalmente. ¿Cómo sería? A ver, bajemos a tierra. Lo que establece el proyecto, que el proyecto, hablando de legislación comparada, es un proyecto muy similar que fue aprobado en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y de ahí lo tomamos nosotros. Establece ese tipo de sanciones por el lado de la efectividad, lo que señalaba Alfredo. Bueno, mucha gente advertida de una posible sanción económica, ya corrige su comportamiento, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que tratar de generar con el proyecto de ley, es decir, tratar de corregir determinadas conductas, de persuadir de que no se den y de tratar de evitarlas. Quien no tenga capacidad contributiva, habrá medidas sustitutivas. A nadie que no tenga capacidad de pagar se le va a exigir que pague, naturalmente. Y eso tendrá que ver con la reglamentación y cómo el juez después se aplique la pena. Pero sí establecer determinadas sanciones de monto económico. ¿Por qué? Porque estamos pensando en aquellas cosas que no están comprendidas en la legislación vigente. Es decir, el delito de lesiones existe en nuestro Código Penal. Hay que probarlo, tiene que ser agresión física, un daño fisiológico, está redactado allí. Eso existe, ¿no? Y por eso han sido procesados y procesadas personas que han hecho estos actos. Lo que estamos tratando es de trabajar en lo demás que no está comprendido en la legislación. Claro, porque además... Y solo un par de cositas. Uno piensa, existe ya tipificaciones de delito que cubren cuando hay agresiones físicas, se puede contemplar en violencia privada, ¿no? Por ejemplo... Todas esas conductas que no son exactamente pegarle una piña al maestro o a la maestra, sino que tienen que ver con ese amedrentamiento, con la presión emocional, con la presión psicológica hacia los docentes. Perfecto. Y además, hay dos cosas. La sanción se duplica si es en presencia de menores. Y lo otro importante es que también el artículo 2 refiere a los centros de estudio. Bien. Y eso para mí es muy importante. Uruguay hace grandes esfuerzos para construir centros de estudio, para mantenerlos,
No puede ser. Permítame, Peña, mientras le arreglan el micro, pasar a tribuna y hacer algún análisis sobre esta medida en concreto. ¿Qué les parece? ¿La ve inviable? ¿Tiene sentido? Piensen también en cuál es el mensaje, ¿no? Porque por un lado, el explícito es sin duda. Hay que marcar que en realidad la sociedad uruguaya quiere respaldar y dignificar una vez más al docente, a la figura, ¿no? Pero ¿qué otro mensaje hay en la vuelta con una medida así? Si es que ven algún otro. Por supuesto que es un mensaje muy importante. Estamos hablando de la educación, que es uno de los pilares principales de toda sociedad. Creo que es una señal. Obviamente hay otras cosas que se pueden implementar, como lo que decía Verónica, de integrar ese padre a la comunidad. Hay muchos proyectos que hacen ese tipo de integración y han resultado muy positivos. Por lo tanto, podría ser otra medida a analizar. Pero esto es una señal clara de apoyo. No solo estamos hablando de llegar al golpe. Acá hay algo que me parece excelente y me parece algo bastante renovador para lo que es la materia. También habla de las presiones ejercidas de padres a los docentes, que es algo muy común y hasta el día de hoy pasa sin ser advertido, sin ningún tipo de sanción. A ver, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que el tema de las multas a futuro, después de varias discusiones, podría empezar a dar un resultado, pero si no se ataca a lo previo, el tema de la sensibilización en las escuelas, con los alumnos mismos, con los hijos de esas personas, con todo el conjunto de la educación, con mayor presupuesto para la educación, porque muchos de los problemas que tienen que ver con la educación tienen que ver con el presupuesto y lo que le sale a muchas familias enviar a los niños a la escuela. Con lo de los colegios privados, las escuelas privadas, también tiene que ver. Hay una frase muy común que se repite: yo pago al colegio para que pase de año, no para que repita. Y eso es una de las principales presiones de por qué algunos padres terminan llevando al niño de la escuela pública a la privada. Fernando. Estoy de acuerdo con lo que dicen de incorporar a estos padres al ámbito educativo, porque creo que acá hay un punto que es bien importante, y es que acá hay que educar a dos personas. Hay que educar al padre, que no respeta a la autoridad que representa al maestro y al profesor, y hay que educar al hijo, que tiene la imagen del padre increpando al maestro o a la maestra del profesor, que cómo le explicás vos después a ese niño que hay que respetar al maestro, cuando el padre, que es la primera figura, o la madre que tiene en su casa, no lo hace. Entonces creo que ahí un trabajo en conjunto puede ser una buena solución para prevenir futuros casos de este tipo. Bien, Ligia. Sí, me permito cuestionar un poco la utilidad de este tipo de medidas, en este caso la multa, porque me parece que no vamos al problema de fondo. Como docentes siempre nos pasa que tenemos padres que no confían en los docentes, que no confían en la institución, pero eso, digamos, depende del ámbito, se puede ir mejorando y a medida que va pasando el tiempo la situación cambia. Pero me parece que con respecto al tema de la protección, digamos, también depende del contexto en que uno está trabajando, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con las señales de protección que hablaba el legislador. Me parece que las señales de protección no tienen que pasar por una multa, lo repito, me parece que se está atacando la consecuencia y acá tenemos que ir a la causa. La causa acá y la protección las señales de protección se tienen que estar dadas desde el punto de vista de, por ejemplo, los estudiantes de magisterio, desde el vamos, con las carreras docentes, cubrir horas docentes, la calidad de lo que se está enseñando, los futuros maestros que se están formando. Luego, por supuesto, todo lo que es los insumos en la misma escuela, cuando ya el maestro se recibe, las oportunidades que tiene, los insumos que tiene esa escuela, el equipo interdisciplinario, son cosas que ya hemos repetido varias veces, pero me parece que tiene que ver, tenemos que atacar, si queremos realmente atacar el problema, hay que atacar las causas, no las consecuencias. Bien, yo pregunto un poco atando con lo que tú planteás, que no es tanto la observancia de las causas, ¿no? Pero de alguna manera, lo que iba a plantear, pero puede acompañar este planteo. Cuando hablamos de la necesidad, de la urgencia que hay en revalorizar el rol, la jerarquía del docente, de la educación en sí misma, ¿no? Bien, yo entiendo que esto es una posibilidad, que es un camino, ¿no? Que ataca concretamente al episodio violencia dentro de las instituciones. Pero ¿qué hay de pensar en que el docente mañana tenga un mejor salario? ¿Qué hay de pensar que el docente mañana tenga de verdad una manera de poder llevar adelante su actividad con otra dignidad que de por sí le va a dar otra jerarquía? Bueno, eso es de perogrullo, ¿no? Sí, pero ¿y alguien está haciendo algo? Bueno, creo que en eso está de acuerdo todo el sistema político, afortunadamente. Es decir, hay acuerdos en materia de educación que vienen de mucho tiempo, algunos se han podido cumplir, algunos no.
y creo que hay un común denominador de todos los actores políticos, de todo el sistema, de tratar de ir en esa dirección. Aquí tendría que estar sentado alguien del gobierno para decir por qué hoy no puede darle más recursos a los maestros, por ejemplo, en materia presupuestal. Pero es un reclamo que todos hemos hecho y que todos compartimos además, y que sin duda la jerarquización del docente pasa por muchos aspectos. Ahora, no solo pasa por el tema económico. El tema económico es uno de los que más se ha hablado naturalmente, pero pasa por muchas de las cuestiones que señaló la compañera. Una cosa no quita la otra. Por cierto que hay que ir en ese camino, es una obligación del Uruguay. En materia de educación yo creo que... ¿De verdad cree que hay consenso entre los legisladores? Sí, lo que yo creo que hay una diferencia entre los legisladores o el sistema político y las corporaciones. A ver. Y claro, aquí los cambios en materia política están consensuados. Y es más, hay un montón de organizaciones, lo que está haciendo EDUI 21, por ejemplo, en materia de educación, está trabajando en propuestas de amplia base política. Allí estamos trabajando fundaciones del Partido de Colorado, fundaciones del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Independiente, todas aportando de distintas ópticas para tener lo que ellos llaman el libro blanco de la educación. ¿Se logrará o no? Pero hay aportes políticos desde diferentes ópticas que van en el mismo camino. Lo que luego, a la hora de llevar esto a la práctica, se complica porque son las corporaciones las que no están de acuerdo. Con legitimidad o no, quizá no es el tema de debate hoy, pero las grandes transformaciones que se han propuesto en materia de educación... Los palos en la rueda, en realidad... Las transformaciones que no se han podido realizar, el cambio de ADN que propuso el presidente Vázquez y se venció, en el camino se rindió ante la fuerza de la corporación, terminan haciendo que las transformaciones no se apliquen. En los próximos 5 años, es decir, este gobierno ya entregó la posibilidad de hacer cambios en la educación. Se rindió, ¿verdad? En el nuevo gobierno, sea del pelo que sea, van a tener que haber transformaciones en educación, porque los cambios en educación son lentos, son muy lentos. Es decir, desde que Varela introdujo su reforma a que el Uruguay fue alfabetizado en más del 90%, pasaron más de 50 años. Porque los cambios en educación son lentos. Y nosotros perdimos 12 años de hacer determinados cambios que todo el mundo reconoce había que hacer. Entonces, en el próximo gobierno, insisto, del color que sea, van a tener que haber cambios muy profundos. Bien. Y para eso se necesita un amplio avance de consenso político. Bien. Y en eso que tenemos obligación de trabajar todos. Y yo creo que esa conciencia la tenemos. Ahora, claro, aquí estamos hablando de un tema especialísimo, un tema puntual, muy concreto. El tema de educación, por cierto, que merece una mirada mucho más amplia y un encare mucho más amplio. Y como decía al principio, estas son consecuencias de cosas que vienen pasando en el Uruguay. Ahora creo que una sociedad perfectamente puede dar señales y puede decir, las escuelas públicas en el Uruguay son sagradas y aquí no se permiten determinadas cosas, porque acá es donde se forman nuestros gurises, acá es donde se forman nuestros hijos. Y una sociedad tiene que ser capaz de dar esas señales sin renunciar a todo el resto de transformaciones que hay que hacer. Ahí va, como una cosa no quita la otra. Exacto. ¿Está de acuerdo en que el mensaje sea la institución educativa es un lugar sagrado? Ese es el puntapié inicial de la verdadera democracia con calidad. Lo he dicho hasta el hartazgo. Es más, yo soy de los que sostiene que tengo 3 padres, Rosa, Roberto y la escuela pública. Ahí es donde de verdad se juega el verdadero partido de la democracia, de la igualdad y de la república. Y cualquier cosa que fragilice eso es una mala noticia. Esto, agresión a los docentes, lo es. Bajos presupuestos, lo es. Vidrios rotos, lo es. Paros que dejan sin educación a los más débiles, también lo es. Tratemos de bajar a tierra. Y después de la pausa yo le voy a pedir que nos explique cómo sería entre que ocurre un hecho de agresión, de violencia, que no pueda ser tipificado por la vía común, ahí está, que no quepa, ¿no?, en un delito como violencia privada o lo que fuera, que sea un insulto que está contemplado en su proyecto. ¿Cómo se establece el monto de la multa? ¿Cómo se resuelve si es una multa cobrable? ¿No? Porque hay familias que podrán solventar la multa y otras que no. Y entonces, ya después, atrás de eso, que vendría un juicio, la hipoteca, el único bien que pueda tener. ¿Hasta dónde podemos visualizar que esta multa se pueda plantear y cobrar, ¿no? Pausa y ya volvemos, y me lo explica. Bien.